Bienvenidos al segundo bloque de A la Vista. Este bloque está dedicado a la industria en la oftalmología y tengo el placer de recibir en el piso a Juan Carlos Acerbi. La verdad, feliz de tenerte acá, Juan Carlos. Gracias, Amalia. Una alegría que me hayas invitado. Quiero presentarte, Juan Carlos, porque nuestros televidentes lo conocen mucho a Germán y a Matías, que son tus hijos, que han venido a hablar de temas muy importantes, pero Juan Carlos es óptico técnico contactólogo, egresado de la Universidad de Rosario, Argentina, es especialista en lentes de contacto y en baja visión, es pionero en la investigación y adaptación de lentes de contacto para el queratocono, una patología corneal tan importante y tan demandante del trabajo en conjunto del óptico y el oftalmólogo. Y en 1980 fundó el Laboratorio Óptico Foucault con el objetivo de crear una institución especializada en lentes de contacto, lentes terapéuticas, prótesis, visión subnormal, que ha ofrecido y sigue ofreciendo a todos nuestros pacientes los últimos avances disponibles a nivel mundial. Fue vicepresidente de la Sociedad Argentina de Contactología y participa en todas estas actividades desde 1970. Así que la verdad es un lujo tenerte con nosotros, Juan Carlos. Les quiero comentar a nuestros televidentes que hace poco tuve el honor de que tu hijo, Germán, me invitara a participar en un webinar, que ahora no hacemos cursos presenciales, sino son todos en plataformas. Gracias. Y participamos con el doctor Bail y fue un grupo de ópticos y de oftalmólogos, una actividad por la cual vos bregás desde hace años, ¿no es cierto? Sí, creo que el trabajo conjunto es el que permite la excelencia. Sí. El óptico solo o el oftalmólogo solo no puede lograr el trabajo que planea. Siempre debe ser un trabajo de conjunto, con un contralor y con una ayuda mutua, ¿no? Y con eso le brindamos la excelencia nada más ni nada menos que a nuestro paciente, ¿no es cierto? Sí, porque cuando el oftalmólogo necesita saber en casos complejos como queratoconos o ectasias corneales, la agudeza visual lograda, no es solamente eso, sino es tener la certeza que luego esa lente sea efectiva y que no tenga problemas posteriores. Es decir, un trabajo de excelencia es el control del especialista óptico con el oftalmólogo que da también su visión desde el punto de vista fisiológico. Sí, y muchas veces la agudeza visual que nosotros consideramos óptima para ese paciente no es bien tolerada con la corrección que le dimos o no es bien tolerada con la lente que indicamos. Y ahí queda en manos del contactólogo todo el trabajo. Y es lo que nosotros no tenemos que basar para seguir la evolución de ese paciente. Sí, óptica es un terreno muy especial porque la labor del óptico es muy artesanal, muy científica, pero necesita de la colaboración del oftalmólogo. Solo no pueden hacer el trabajo que nosotros consideramos siempre de excelencia. Necesitamos un seguimiento posterior y el paciente esto lo percibe y esto realmente lo valora. Hay colegas que deciden hacer sus trabajos de una forma aislada, sin la colaboración del oftalmólogo, y realmente nosotros sentimos que el trabajo no es completo porque debe haber una interacción continua. Sí, así como también es tan importante que el óptico aconseje el anteojo que necesita el paciente. Me refiero al marco del anteojo. Yo siempre tengo pacientes que dicen, bueno, quiero el anteojo que usa fulanito, y muchas veces no es lo más apropiado para la cara de ese paciente y para que respete una buena distancia interpupilar, le sirva para su corrección. Y ahí cuán importante es el ojo del óptico, ¿no es cierto? Sí, esa guía, ese seguimiento acerca de qué es lo que corresponde y no lo que sea solamente estética o no moda. La moda. Así que, bueno, nosotros consideramos que es muy importante ese asesoramiento, no la venta de un producto, sino pensar en lo que le va a beneficiar posteriormente cuando le hayamos aconsejado la montura correcta, o le hayamos aconsejado la lente de contacto correcta, porque a veces está en el confort de decirle al paciente
haga una lente blanda para que ese paciente se adapte en forma rápida. Y sin embargo hay otro tipo de material y otro tipo de técnica de adaptación que finalmente, después de un camino más complejo, le da una agudeza visual y un confort superior, ¿no? Sí, una visión óptima, perdón. Y Juan Carlos, ¿por qué está el mito de que si el anteojo lo compramos en la óptica, un anteojo personalizado, un anteojo hecho según la prescripción del oftalmólogo, es más caro que el anteojo común, el anteojo que pueden comprar en un supermercado, en una farmacia? Claro, es un poco complejo ese tema porque hay detrás de un anteojo a veces una marca o un diseño que tiene un precio por el producto Sí, por la demandado, marca, sí. la marca. En realidad el paciente tiene 1000 alternativas de precio, pero siempre nosotros tratamos de dedicarles tiempo y explicarles que traten de no usar anteojos preelaborados, porque eso realmente tiene 1000 complicaciones. Los oftalmólogos también les explican. En un anteojo preelaborado o descartable, a veces en una situación de emergencia, en un aeropuerto o en un momento de la pérdida de su anteojo un fin de semana, puede sacarlo del apuro, pero no tenemos contemplada la distancia interpupilar, no tenemos contemplada el ángulo pantoscópico. Sí. Hay una serie de datos técnicos. Sí, lo que el paciente entiende como el centrado del anteojo, ¿no es Claro, cierto? y nosotros les explicamos que hay dos ojos diferentes con distintos grados de corrección o de astigmatismo, y esos anteojos son lupas Nada para más. una emergencia, ¿no? Nada más. Y mucho menos los anteojos comprados en la calle para el sol. Claro, ahí también nos encontramos con que tienen aberraciones ópticas, donde los filtros no son tales como las etiquetitas indican. Los anteojos de sol cada vez más deben ser testeados y deben ser elaborados por laboratorios serios, de donde el control espectral realmente sea efectivo. Nosotros hacemos en el laboratorio estudios de muchas marcas que ofrecen esa protección y realmente no la tienen. Eso es muy difícil para el paciente saberlo, y algunos dicen, no, yo me compré este anteojo, que a veces son de marcas y sin embargo no tienen este factor de protección. Sí. Y sabemos que lo único que previene la maculopatía es el anteojo con un buen filtro UV, ¿no es cierto? Sí, así como los dermatólogos aconsejan protección de la piel, nosotros explicamos que a nivel retina y córnea el filtro de control espectral es muy importante. Muy importante. Y una pregunta que los pacientes la hacen siempre: si uso una prótesis ocular porque he tenido la mala suerte de perder el ojito o que pierda la función, conservar el ojo pero sin la función, ¿cada cuánto tengo que controlarme con mi protesista? Ese es un tema de Germán. Yo trabajé mucho en prótesis y lo hablaron los otros días, y realmente nosotros consideramos que 1 o 2 veces al año es suficiente. Germán explicaba que a veces el paciente trata de olvidar su problema, trata de no volver al lugar donde le resolvieron su problema, porque es revolver un poco sus momentos desagradables, ¿no? Claro, el por qué le pasó eso. ¿Y por qué seguro. le pasó eso? Bueno, y en pacientes de prótesis oculares también nosotros hacemos hincapié en el uso de un anteojo protector. Un anteojo que debe tener filtros de control espectral, pero además anteojo protector porque como ha quedado un solo ojo, nosotros debemos evitar que ese ojo sufra daños, a veces en accidentes domésticos, en un golpe o en una frenada de un auto o en un medio de transporte. Debemos hacer que se produzca una rotura del anteojo de protección, pero que ese ojo esté siempre defendido. Claro, que el anteojo le sirva de barrera, ¿no es cierto? Es una barrera, es un cinturón de seguridad, es una protección muy importante, es un airbag, yo digo. Sí, sin lugar a dudas. Y en cuanto a la visión subnormal, ustedes están haciendo un trabajo formidable con eso para los pacientes también con maculopatía o con otras enfermedades que hacen que no puedan ver, sobre todo de cerca. Contales un poco a nuestros televidentes. Sí, realmente hemos crecido mucho en el tema baja visión. En el mundo hay un montón de nuevas posibilidades para gente que hasta hace muy pocos años
los médicos les decían no hay más nada que hacer y el paciente se resignaba a esa situación. Y nosotros encontramos con que hay un montón de elementos ópticos alternativos que devuelven calidad de vida, dan alternativas de visión desde elementos electrónicos hasta elementos ópticos como cristales de cámara de aire con dupletes o con amplificadores, pero fundamentalmente lo que nosotros siempre explicamos que cuando hay un problema de retina nunca debe faltar un filtro de control espectral. El filtro fundamentalmente es eliminar la radiación dañina, la luz azul y elementos que realmente ayudan muchísimo. El paciente cuando empieza a usar estos filtros se encuentra con que sus deslumbramientos, sus incomodidades desaparecen. El paciente vuelve a sentirse cómodo porque de lo contrario al salir a la luz del sol o momentos de mucha oscuridad se encontraban realmente perdidos. Sí, sí, y pasan de ser una persona con una minusvalía, una persona que se pueda manejar, diría, sola, que antes no lo podía hacer. Sí, realmente es una pena porque a veces los pacientes no llegan a saber estas posibilidades. Entonces nosotros estamos tratando de, a través de eventos científicos y a través de charlas, motivarlos a que vayan a una institución, que vayan y se interesen acerca de las alternativas, ¿no? Sí. Esto es interesante. Me consta que siempre están participando, ustedes, vos, tus hijos y el Laboratorio Foucault en todos los eventos científicos que los oftalmólogos hacemos. Ahora, en época de pandemia, contanos un poco cómo están funcionando, Juan Carlos. Bueno, ya estamos adaptados, ya hemos, con nuestros protocolos, hemos vuelto a una normalidad y poco a poco nos vamos sintiendo más sueltos. En los primeros días fue realmente incómodo porque el temor y la logística era muy compleja. Estamos ya ahora en actividad con turnos programados, siempre con turno. pero trabajando y pensando que ya en poco tiempo estaremos en una normalidad. Ay, ojalá que sí, ojalá que sí. Te agradezco muchísimo, Juan Carlos, que hayas venido al programa. Gracias por todo lo que nos has explicado y gracias por estar siempre al lado del oftalmólogo trabajando. Gracias por tu invitación.